¿Le das el volante a tu copiloto mientras tú pisas el freno? Aquí tienes el segundo mal hábito que se carga tu crecimiento y sobre todo cómo resolverlo. Soy María San Pedro y optimizo pymes con negocio físico desde 2002. He colaborado en este tiempo con todo tipo de sectores y gerentes en perfiles muy variados, pero al final todos ellos podían mejorar la situación de sus negocios poniendo foco en 5 puntos. Los 5 puntos que aquí te presento. El segundo mal hábito, la falsa delegación. Es pasar las tareas en lugar de pedir resultados. Y la diferencia es gigante. Porque si lo único que haces es encargar trabajo y luego revisarlo con lupa, no estás delegando. Estás creando el cuello de botella más caro de tu empresa. Pasarle a Ana el informe de ventas para luego revisarlo con lupa. O dar la contraseña de tu CRM y seguir recibiendo todos los correos en copia. ¿Eso qué provoca? Que todo siga girando alrededor de ti. Que tu equipo no tome decisiones y que tu negocio no avance. Y sobre todo que lo estratégico se quede parado. Y claro, es normal que luego me digas que no tienes dinero para contratar más personal si no aprovechas el potencial de tu equipo y los tienes haciendo tareas dobladas. Hace unos años tuve un jefe, llamémosle señor K, al que le presenté un Excel de unas 20 y pico páginas donde había programado la llegada de unas 1.500 personas al mismo tiempo al aeropuerto. Mi intención era reducir la complejidad operativa que sufrían los pobres guías en el aeropuerto, así que había calculado los tiempos de cada ruta según la hora de llegada, el tráfico que había en esa hora, en ese momento, el número de buses que se necesitaban cada 15 minutos, el número de personas en cada bus según su nacionalidad, el tamaño del bus óptimo según su coste, según los tiempos, según los costes, según el número de pasajeros y además todo automatizado para que calculara el coste, el precio a facturar por pasajero y sumatorios automáticos para tener en cuenta retrasos de vuelos o cancelaciones. Al enseñarle este documento que había creado, que la empresa nunca había tenido una herramienta parecida y podía ahorrar muchísimo tiempo y errores en la operativa, el señor K me llamó para decirme que ok, que gracias, pero que me fijara porque en uno de los trayectos que había puesto desde el aeropuerto al hotel B, él creía que había 5 minutos menos de tiempo. Y no hay problema. ¿Tú crees que su intención era realmente enmendar el posible error del documento? ¿Crees que hay situaciones en las que tú actúas de un modo parecido? Un proceso sencillo que debe esperar tu firma, un presupuesto estándar que debe contar con tu supervisión, un proceso o una operativa que se frena porque tú tenías que aprobar parte del proceso. Pues eso es un cuello de botella. Y para este tipo de situaciones y ayudarte a delegar con confianza, te recomiendo 2 sistemas muy útiles y sencillos. La primera es la regla del 70%, que es de Eric Partaker, un autor que te recomiendo muchísimo. Y es que establece que si tu colaborador puede hacer algo al 70% de como tú lo harías, es momento de delegar. Yo quizá lo subiría al 80 o 85%, pero con el 70% ya haces el trabajo. Exigir la perfección ahoga a tu equipo. O peor, exigirle hacer las cosas como tú, como si fueran tu clon, pues te condena a ti a trabajar noches y fines de semana y resolverlo todo, porque no te muestran su auténtico potencial. Pero precisamente para construir un equipo culturalmente rico, que te aporte soluciones e ideas que a ti no se te ocurren, no pueden ser tus clones. Eso te estanca. Y la segunda estrategia es la escalera de delegación, que es cómo delegar de verdad, para que te quedes tranquilo. Primero se empieza acompañando. La primera vez que delegas, haces la tarea junto a esa persona. Según de qué tarea se trate, tú la ejecutas y esa persona mira o la ejecutáis juntos. Esto se utiliza muchísimo en tareas sobre todo de atención al cliente, donde la curva de aprendizaje puede ser un poco más larga que en tareas técnicas donde tu empleado ya tiene esa base. En ciertas tiendas de lujo, por ejemplo, si entra un nuevo dependiente, no se le considera preparado para mostrar un bolso al cliente hasta que no ha pasado un rodaje de 1 mes. Durante ese mes aprende a cómo dirigirse al público, cómo hay que contestar las peticiones, cómo tiene que comportarse y los movimientos corporales para mostrar el producto o situarse junto al cliente. Porque si lo que quieres es estandarizar un nivel de calidad o ofrecer la excelencia de forma estandarizada, ese aprendizaje es vital, independientemente de cuál sea tu sector. Explícale además no solo el qué, sino el por qué. La comprensión del contexto evita miles de dudas futuras. Luego dejas que lo intente mientras tú supervisas o acompañas. Luego pasas a las revisiones periódicas cuando esa persona ya lo asume. Y finalmente confía y suelta el control. Anda, es que así pierdo mucho tiempo. Es que para eso ya lo hago yo. Bueno, pero si quieres que las cosas se hagan como tú quieres y dormir tranquilo y delegar y no hacerlo todo tú solo, tienes que utilizar alguna técnica para delegar correctamente. El ejercicio práctico de este punto es escribe una lista
con tus tareas más recurrentes, esas más repetitivas y que no conllevan ni decisiones críticas ni una gran estrategia. Y marca cuáles podrían hacer esas personas al 70 o 80%. Elige una y empieza a delegarla esta misma semana. Verás cómo de repente recuperas horas y tu equipo se siente mucho más útil. Dime si tú también haces un 5 de 5 como todos estos empresarios con los que trabajo.